Éxodo capítulo 5. Bueno, ¿de qué trata el libro de Éxodo? Vamos a recapitular, ya que varias semanas no habíamos ya avanzado en este libro. Este libro trata sobre la obra de Dios, el cumplimiento de su promesa hecha a Abraham. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15 que iba a sacar al pueblo de Israel, que lo iba a llevar a una tierra a que fluye leche y miel. Y sin embargo le dijo que en todo ese proceso ellos iban a ser esclavos en tierra ajena y luego iban a regresar pues a donde estaba Abraham, en la tierra prometida, y porque aún todavía no había llegado a su colmo la maldad del amorreo, dice la palabra de Dios. Así que Dios le hizo la promesa a Abraham de que iba a traer a su pueblo de la nación en la cual iban a estar siendo esclavos, que iba a juzgar esa nación y que los iba a sacar a los israelitas con gran riqueza. Y el libro de Éxodo trata de los detalles, pues, de cómo Dios obró, de cómo Dios cumplió su promesa, los detalles. Y en los detalles hemos visto temas interesantes, ¿no? Primero, no es que el pueblo está convertido, es un pueblo creyente en Dios. No es que Moisés es el líder más fuerte que hay, digamos físicamente hablando. Y no es que Faraón es la persona más dócil también para poder conversar, para poder dialogar. Vemos cómo a lo largo de este capítulo pues se han presentado obstáculos, dificultades, pero más allá de detener a Dios, lo único que hacen es engrandecer su obra, engrandecer su majestad en medio de esas dificultades, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cómo Faraón en capítulo 1 trató de matar a los niños pequeños arrojándolos al río. Pero Dios hizo que él en su casa se críe un niño que fue salvado del río, Moisés. Precisamente su nombre significa salvado de las aguas. Salvado de las aguas. Bueno, estamos en el capítulo 5. Éxodo 5, lo que les había compartido, lo que hemos visto hasta ahora, es que, voy a hacerlo más grande para que no se pierdan en la letra. Es decir, no se pongan a leer mucho, sino me escuchen más. Lo que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio hemos visto que para poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, nuestro Dios ha seguido el siguiente camino. Conseguir un hombre de fe que lidere al pueblo. Moisés decidió obedecer a Dios a pesar de todas sus limitaciones, sus 80 años y experiencias negativas con el pueblo. Número 2, Dios tuvo que lograr que el pueblo quiera salir, lo que les estaba contando. Lo mantuvo en aflicción por 40 años más, después de que rechazaron a Moisés. En este punto, después de afligirlos durante esos 40 años, ellos decidieron, bueno, vamos a salir. Moisés les mostró las señales, ¿no? Se metió la mano en la ropa y salió leprosa, o tiró su vara y se convirtió en serpiente, y ellos entonces creyeron y adoraron a Dios. Como dije, no es que se arrepintieron y se volvieron un pueblo devoto, un pueblo fiel de Dios, no, simplemente tenían una necesidad, una urgencia, y vieron que Dios tenía el poder para hacerlo y bueno, estaban contentos. Fue sincero en el sentido de que eso es lo que creyeron, pero no es que se arrepintieron. No es que sea un pueblo que se rindió a Dios, no. Lo tercero que Dios tiene que hacer, un líder, el pueblo quiera salir y convencer a Faraón. Ya convenció al pueblo, ya convenció al líder, ahora falta convencer a Faraón. Como dije, es interesante que Dios tome este camino de la autoridad, no hace una guerra, simplemente va a pedir autorización. Qué interesante, ¿no? Supongo que por la forma como el pueblo llegó allí, no llegó en guerra, sino llegó por vía José para ayudar, para que Dios pueda salvar al pueblo de la hambruna. Número 3 dice convencer a Faraón.
hemos visto que había un propósito muy grande en tomar este camino. Esta forma de libertar al pueblo le traería mayor gloria a él. Y bueno, hay textos que nos enseñan que más allá de la autoridad, de que Dios lo que puede estar haciendo en este pasaje es respetar la autoridad que Él mismo ha levantado y ir por esa vía. O, como dice Romanos, como dicen otros pasajes, lo que está buscando Dios al seguir este camino de pedir permiso, autorización a Faraón, es precisamente que Faraón sea un obstáculo, porque al ser un obstáculo, la voluntad de Dios, la obra de Dios va a ser más grande todavía, como pasó en el capítulo 1 con el antecesor de este Faraón. Un obstáculo lo único que hace, escúcheme bien, los obstáculos lo único que hacen es engrandecer el plan de Dios. Dios se hace más fuerte, más poderoso. Y los obstáculos lo único que hacen es encaminar, encauzar, hacer resaltar más el poder de Dios. Cuidado con estar en el lado de ser obstáculo a la voluntad de Dios. Mucho cuidado. Hemos visto en capítulos anteriores que la forma de estar a favor de Dios es teniendo fe y teniendo temor. Las parteras tenían temor de Dios. Lo mismo que tener fe, como los padres de Moisés, que por fe lo ocultaron a su hijo, ¿no? Entonces el temor y la fe van de la mano y eso nos pone en el lado correcto para encaminar la voluntad de Dios y no ser obstáculos. Faraón es un obstáculo. Ahora miren por favor, pero a Faraón ¿cómo lo convencerá? Para Faraón Jehová no era nadie para que le obedezca. Versículos 1 al 3 dice, ¿por qué no lo escuchó Faraón? Bueno, no lo escuchó porque para él Jehová, ahí tengo errores de ortografía, porque para él Jehová no era nadie. Miren 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga con nosotros con peste o con espada. Miren el versículo 2. Miren las palabras de este hombre. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Notan? La tremenda dureza de este hombre para con Dios, ¿no? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es él? ¿No? Yo no lo conozco, no sé quién es. Entonces tenemos a un hombre que se puede hacer esto, ya. Tenemos a un hombre que no teme a Dios y que más bien creo que él se considera Dios, ¿no? Tenemos a un hombre que no teme a Dios y que yo creo que él se considera Dios. Así que tremendo, ¿no? Imagínense la situación de los israelitas en este tiempo, ¿no? Imagínense él dice, versículo 2, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado.
Iremos pues camino de 3 días. Entonces miren por favor aquí. Faraón, para él, Jehová no era alguien al cual él debía temer ni obedecer. Faraón era una persona que se consideraba Dios inclusive, y que para él Jehová era un Dios más con el cual él ni siquiera tenía que transigir para nada. ¿Quién es Jehová? Versículo 3, Moisés y Aarón se reafirman y le dice: el Dios de los hebreos, ese es Jehová, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Así que tengo a un hombre que no cree en Dios, que ni siquiera lo considera alguien digno de temer, y a Moisés y a Aarón reafirmándose. Ahora, imagínense pues, si esta persona no le teme a Dios, si esta persona no considera a Dios como un Dios, entonces, y él se considera como Dios, les va a poner las cosas más difíciles. Y en efecto, yo tengo aquí anotado, Faraón puso las cosas más difíciles. No solo no los escuchó, sino que actuó como para darle la contra a Dios, desafiándolo. Noten por favor. Primero, Faraón culpó a Moisés y a Aarón de influenciar al pueblo para que sea perezoso. Miren por favor, Éxodo 5 capítulo 5 versos 4 y 5. Ahí lo tengo ahí señaladito. Miren por favor. Dice: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Faraón también, dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Culpó a Moisés y a Aarón de influenciar al pueblo para que sea perezoso. Lo primero, ¿no? Entonces, como él no cree a Dios, él está diciendo: bueno, ustedes son los que están inventando esto y en realidad hay mucho que hacer. Están volviendo al pueblo perezoso, al pueblo... y el pueblo se está relajando. Así que ¿saben qué hizo este faraón? El siguiente parte dice: segundo, hizo que los judíos sean atormentados con más carga de trabajo. Es decir, como vio que los israelitas estaban queriendo ir a hacer otra cosa, seguramente como aquellos que dicen: bueno, como tienen tiempo, quieren hacer esto, vamos a darles más trabajo para que se ocupen y no estén pensando en estas cosas. Miren por favor, versículo 6 en adelante. Dice así: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: ya no os doy paja. Id vosotros y recogéis la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes?
Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y noten lo que les responde Faraón. Él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Él argumentaba pues y les decía: ustedes se están relajando, y por eso, como se están relajando, están diciendo pues: vamos a hacer esto, que vamos a adorar, que Dios, así que más trabajo. Muy interesante. Recuerden, los faraones son personas muy inteligentes. En el anterior era muy inteligente en sus estrategias para esclavizar, para subyugar, para oprimir al pueblo de Israel. Eran muy inteligentes, muy hábiles. Y este faraón también está obrando con astucia. Está incrementando las tareas del pueblo para que ellos se sientan pues afligidos, apesadumbrados. Si ya estaban clamando, ¿se acuerdan? En Éxodo 4 porque ya no aguantaban la esclavitud, ahora más todavía tenían que conseguir la paja, tenían que, aparte de la paja, pues hacer la misma tarea. Y cuando los capataces de los hijos de Israel van, noten aquí, ¿qué argumentaba Faraón? Argumentaba que como estaban ociosos, querían ir a adorar a Dios. Esto es lo que hemos leído. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada. ¿Qué dice aquí? Porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Para él, el hecho de ir a servir a Dios era estar ocioso. Mucha gente piensa así hoy en día, ¿no? No tienes nada que hacer. El hecho de ir a buscar a Dios es un desperdicio de tiempo. Deberían estar trabajando, deberías estar haciendo algo positivo. Deja de buscar a Dios. Ponte a hacer algo que te ayude en la vida. Algo así piensa Faraón. Y no es raro, ¿no? Hoy en día yo supongo que varios deben pensar así, ¿no? Versículo 9 dice: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas, ¿no? Les decía que estaban ociosos, pero también para él lo que estaban diciendo Moisés y Aarón, y no eran verdad, ¿no? Recuerden, para él Jehová no era Dios. Jehová simplemente era un ídolo más, alguien de los hebreos, pero no era alguien a quien temer. Él era Faraón. Él era el hijo de los dioses egipcios también. No quiero decir nombres porque me vaya a equivocar. Versículo 17. Miren otra vez. Y él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Entonces les aumenta la carga para que ellos no estén pensando en otras cosas y se ocupen ahí, se aflijan y les presionan. Habíamos visto, para que cumplan la tarea. Les están allí, y ellos ya no están pensando en vamos a la tierra prometida. Ellos van a Faraón y le dicen: no aceptó la apelación de los capataces de los hijos de Israel. Parece que quería ponerlos en contra de Moisés y Aarón. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y que se quejaron a él. ¿Por qué lo haces así con tus siervos? Les dice. No se da paja a tus siervos, y con todos nos dicen: haced de ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos. Sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Versículo 18.
id ahora, trabajad, no se dará paja, y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. No los escuchó, no les quiso hacer caso. Ya pues, Faraón, no, ¿por qué estás cambiando la forma de trabajo que teníamos? Ahora se nos aflige más. Recuerden, ellos ya venían cargados con esclavitud. Ellos ya querían salir. Y ahora Faraón los oprime más. Imagínense la mente de un israelita, pues él está pensando en que va a ir con Moisés, pero de repente ahora su mente ya no tiene tiempo para pensar en eso, porque está que la tarea, que la paja, y está ocupadísimo ahí, ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero si era difícil antes, ahora era mucho más difícil. Letra C. Los capataces judíos culparon a Moisés y a Aarón. 5:19 al 21. Los capataces que habían apelado a Faraón acusaron a Moisés y a Aarón de ser responsables de la muerte de los judíos, poniéndoles la espada en la mano para que los maten. Miren lo que los capataces le dijeron a Moisés y a Aarón. Note lo que dice. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en la aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, porque nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es que la tarea que les estaban pidiendo era difícil, por no decir imposible para cumplir. Por eso es que ellos, viéndose pues en toda esta situación, de alguna manera notan, o su temor es que ya tiene Faraón una excusa para exterminarlos. ¿Y quiénes les han animado a hacer esto? ¿Quiénes les han animado para salir? ¿Quiénes han venido para mostrarles las señales de que Dios quiere sacarlos? Pues eran Moisés y Aarón. Entonces el pueblo se las agarra con ellos, ¿no? Y les dice: ustedes son los culpables, por su culpa estamos así. Miren, Dios está obrando tremendamente aquí. Bueno, ahora sí que todavía falta un poquito más. Moisés terminó confundido y abrumado. Moisés pone delante de Dios esta situación. Moisés no entiende cómo Dios está obrando. Dice: ¿por qué afliges a este pueblo? Si Dios ha prometido salvarlos, ¿por qué los aflige más? ¿Para qué me enviaste también?, dice Moisés. Dios buscó a Moisés para ser el libertador, no el causante de la aflicción. Y él dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Al parecer Moisés espera que Dios libre al pueblo rápidamente. Moisés no entendía el tiempo que Dios estaba tomando. Aquí está el versículo Génesis capítulo 5, versos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Si lo vas a libertar, ¿para qué lo afliges más? ¿Para qué me enviaste? ¿Me enviaste para ser el causante de su muerte o de su libertad? Versículo 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, has afligido a este pueblo. No lo has librado. No lo has librado. Entonces vemos a un Moisés confundido, apesadumbrado. Imagínense, pues, 1,000,000 de judíos lo miran, lo ven a Moisés ahorita con anticuerpos, ¿no? Lo ven como: por tu culpa se está muriendo mi esposo, mis hijos, por tu culpa estábamos tranquilos. Pero ya estaban afligidos. Si uno revisa el capítulo 4, ellos querían salir. Sin embargo, al ver todo esto, más difícil se puso la situación. Ahora, ¿quién le dijo a Moisés que vaya a Faraón? Versículo 23. Jehová le dijo: vayan a Faraón
Jehová es el que le dijo a Moisés, vayan a Faraón. ¿Quién es el que sabía cómo Faraón iba a responder? Jehová. Jehová sabía cómo Faraón iba a responder. ¿Quién es el que sabía cómo se iba a poner el pueblo, etcétera? Jehová. Jehová está tomando este camino a propósito. No es que a él se le están escapando a nosotros quizás, ¿no? Tomamos una decisión equivocada, pero Jehová nunca toma una decisión equivocada. Y esa es la confianza que tenemos en él, ¿verdad? Él no se equivoca y él está tomando este camino. ¿Por qué? Porque la oposición a él, lo único que le trae es mayor gloria, exalta más su poder. Miren capítulo 6, versículos 1 en adelante. Capítulo 6 dice, Jehová quería que así fuese. Jehová reafirma su pacto con los hijos de Israel de sacarlos con poder de la esclavitud de Egipto, de hacerlos su pueblo, de llevarlo a la tierra prometida. Jehová sigue siendo Jehová omnipotente. Omnipotente. Ahora, qué interesante, si usted lea, note lo que dice capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés. Ahora, Moisés ha llegado y le ha dicho, pues Jehová, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto si tú has prometido librar a tu pueblo? Y dice Jehová, noten, ahora verás. Ahí está. Lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Ahí lo subrayo. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte. Ya sabía Jehová, ya sabía cómo iba a reaccionar Faraón, ya sabía lo que iba a pasar. Jehová está tomando este camino a propósito. Jehová está escogiendo el camino difícil para su pueblo. El sufrimiento de su pueblo, la desesperación de ellos y la frustración de Moisés, precisamente por ahí es por donde Dios los quiere llevar. Muy interesante, ¿verdad? Porque eso puede estar pasando también con nosotros. Dios no se equivoca. Dios nos está llevando por el camino que Él considera mejor, que le trae más gloria a Él, que le trae más honra a Él, que le exalta su nombre. Nosotros pensamos en nuestro sufrimiento, en nuestra aflicción, pero miren aquí, en este texto Dios está permitiendo o está tomando ese camino donde permite que su pueblo sufra, que su pueblo se aflija, donde permite una oposición tan grande. El rey de esa tierra se está oponiendo a Dios, donde permite que su líder, en este caso Moisés, sufra algo, ¿no? Sufra el rechazo del pueblo y la culpa del pueblo hacia él. Entonces Dios está tomando el camino difícil para todos y nosotros, porque eso le trae más gloria. Nosotros a veces, nosotros le pedimos a Dios, Dios, no quiero sufrir, Dios, líbrame de mi aflicción, Dios, líbrame de esto, de aquello, pero puede ser que el camino que Dios toma para nosotros, para nuestra vida, para mostrar más su poder, su gloria, es el camino del sufrimiento, el camino de la angustia, el camino de la desesperación. No es que Dios no está en control, sino que Dios nos está llevando por ese camino, porque ese camino le trae más gloria a Él. Puede ser que usted en su casa está siendo afligido, afligida, en su trabajo, en su vida misma, su salud, etc. ¿Por qué Dios está obrando así en su vida? Porque Dios está buscando el camino que más le trae gloria. Él no ha perdido poder. Él sigue siendo Dios omnipotente, Dios soberano. Él sigue siendo el Dios que creó todo. A Él no se le escapa nada. Pero Él está permitiendo esta aflicción porque eso le trae gloria. Y Él dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Y noten, se adelanta, porque con mano fuerte os dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios sabe cómo tratar con nosotros. Aquí Él sabe cómo tratar con Faraón, y Faraón es una persona dura,
Entonces Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Dios sabe cómo está tratando con usted, con su vida. Puede ser que usted o yo no nos parecemos a Faraón en nada, pero Dios está tratando con nosotros, eso es cierto. Dios sabe cómo somos cada uno de nosotros y está tratando en nuestras vidas. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios. Miren cómo Dios se muestra, omnipotente. Omnipotente, dice: mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual fueron forasteros y en la cual habitaron. Aquí, primero, Dios le dice a Moisés, no te olvides quién soy yo. No te olvides quién soy yo. Yo soy, ¿quién? Jehová. Lo que está pasando no es que a mí se me ha ido de la mano, que no hay control, no, él es un ser humano. Yo soy Dios omnipotente, le dice. Imagínese. Yo soy Dios omnipotente. Yo soy ese Dios que apareció a Abraham. Yo soy ese Dios de Isaac. Yo soy ese Dios a Jacob. Yo soy Dios omnipotente. En medio de tus circunstancias difíciles, porque si estás pasando por circunstancias difíciles, no es que Dios es débil, no es que Dios no tiene poder para solucionarlo. Dios sigue siendo omnipotente. Él está escogiendo ese camino por alguna razón. Segundo, Dios ha hecho su palabra, noten. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Segundo, su palabra, su persona, su palabra. Aquí Dios está diciendo: escúchame, Moisés, atiende por favor. Yo les he dado mi palabra. Yo soy todopoderoso, es uno. Y segundo, mi palabra está de por medio. ¿Qué tal, no? Recuerda, Moisés. Y nosotros también tenemos que recordar. Dios está obrando, Dios es omnipotente. Segundo, su palabra. Su palabra va a ser nuestra guía. Su palabra va a ser lo que nos va a ayudar a seguir adelante en este tiempo. Él no nos ha prometido librarnos de la aflicción, de la muerte, del sufrimiento, de la angustia. Yo no quisiera que nos pase cosas tristes, pero sería una mentira decir que Dios no va a permitir eso en tu vida. O arrepiéntete para que no te venga maldad, sufrimiento. Mentira. Yo creo que si tú te arrepientes de todo corazón y te entregas al Señor, quizás vas a llegar a tener más sufrimiento que el que no se entrega, que el que no sigue a Cristo. Porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero su palabra debemos recordar, aferrarnos a su palabra, no creer cosas que están más allá de la palabra de Dios. Y tercero, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová Dios, que os sacó de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os daré por Jehová. Y firma: yo, Jehová. Entonces, no solamente su persona, su palabra, sino también su interés, su cercanía en obrar en la vida de los israelitas. Su persona, su palabra y su cercanía. Yo he oído, dice, el gemido de los hijos de Israel. Yo soy Jehová, yo hablé a sus padres, yo los voy a sacar.
Yo los voy a librar. La cercanía. Han habido autores humanos, que han dicho que Dios es un Dios lejano. Hay filósofos ateos que dicen que si Dios es poderoso, ¿por qué no elimina el mal, el sufrimiento de la gente? Entonces Dios no es poderoso, porque no puede eliminar la maldad. Dios no es bueno, por eso no elimina la maldad y permite que la gente sufra. Y hacen conclusiones con su lógica equivocadas, cerradas, que lo único que los hace es perderse más. Dios es un Dios todopoderoso, no olvidemos eso, segundo su palabra. Y tercero, al igual que con los israelitas, Dios está cercano, interesado en nuestras vidas. Quizás Él no nos ha prometido sacarnos de Egipto, ¿no? Pero lo que yo noto en este capítulo 6, versículos 5 al 8, es que Dios está cercano, es decir, está interesado en obrar, en trabajar, en ayudarnos, en tratar con nosotros. Dios está interesado en tu vida. Él está cercano a ti. Él está tratando contigo. No es que Él se ha ido, te ha dado la espalda, no. Dios está interesado. No importa la vida que has llevado, los pecados, las cosas que has hecho. Dios está cercano a ti. El salmista dice: tú siempre estuviste conmigo. Aunque yo era rebelde, aunque yo era malo, aunque yo era como una bestia, dice el Salmo. Tú estuviste a mi lado. Con todo, tú estuviste a mi lado. Dios está a su lado. No importa la aflicción, el dolor, la tristeza. Recuerde, Dios es un Dios todopoderoso. Si Él no está obrando como usted quiere, es porque Él tiene un plan superior, más allá de nuestra felicidad, de nuestra alegría. Segundo, Dios está cumpliendo su palabra siempre. Él nunca va a ir fuera de su palabra. No busquemos otros remedios, no busquemos otras soluciones. Dios siempre va a actuar conforme a su palabra, y a su palabra debemos aferrarnos. Aférrese a Dios, aférrese a su palabra. Tercero, Dios está cercano a nuestra vida. Él no está lejos. Así como con los hijos de Israel, Él está interesado personalmente en nosotros. Tan interesado está en nuestra vida que no solo está preocupado por nuestra vida física, está principalmente preocupado por nuestra vida espiritual. Por eso envió a Jesucristo, para pagar por nosotros en una cruz, para que nosotros no vayamos a la condenación, sino vayamos a morar en la eternidad con Él. ¿Ya se ha entregado usted a Cristo? ¿Ya ha venido usted a Cristo de todo corazón? Yo le animo en esta mañana. Dios es todopoderoso. Le está llevando por una situación difícil, pero no es porque es débil, sino porque tiene un plan. Segundo, Dios siempre va a actuar conforme a su palabra, así que no intente conocer a Dios más allá de su palabra. Búsquele en su palabra. Tercero, Dios es un Dios cercano. No es que está lejos, sino está cercano a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, amados hermanos, que podamos aferrarnos más a nuestro Dios y gozarnos más a pesar de las aflicciones que puedan llegar a nuestra vida. Recordar que Dios es todopoderoso, que siempre va a obrar de acuerdo a su palabra y que Él nunca está lejos de nosotros. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras cómo llevas a Moisés y a tu pueblo por ese camino de la desesperación, de la angustia, y el propósito es tu gloria. Cómo es que permites que un hombre tan poderoso como Faraón se oponga, porque eso te trae más gloria. Señor, tú eres un Dios soberano y siempre vas a tomar el camino que te trae más gloria a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a humillarnos más para reconocer tu grandeza, tu sabiduría, tu majestad. Al final siempre vamos a terminar con esa conciencia de que tú has hecho lo mejor. Señor, el sufrimiento no lo podemos borrar. La aflicción, la tristeza de haber perdido a alguien o de experimentar algo, no lo podemos borrar. Pero en ese tiempo también podemos recordar que tú estás allí con nosotros, que no nos has dejado. Pablo decía: el Señor estuvo a mi lado cuando todos me dejaron.
Pablo decía, me gloriaré en mis debilidades, porque Dios no quiere quitarme esta enfermedad, entonces me voy a gloriar en mi enfermedad, porque así va a reposar sobre mí el poder de Dios. Señor, ayúdanos a no vivir quejándonos, sino refugiados en la roca de nuestra salvación. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.